Vamos a ver lo que había quedado pendiente, que era difusión en sólidos. Vamos a caracterizar o definir dos mecanismos o dos tipos de situaciones más que mecanismos, que es cuando tengo un sólido poroso, que en realidad sería tener como un filtro, como un lecho relleno en realidad, o sea, al tener algo sólido pero que tiene huecos, intersticios. Si yo tengo un fluido, principalmente si tengo un gas, el gas va a difundir a través de ese sólido, pero lo va a hacer siempre en la misma fase, o sea, es la fase gaseosa que va a atravesar el sólido a través de los intersticios, huecos, canales, como quieran llamarlos, que hay dentro del sólido poroso. No sé, imagínense la esponjita de lavar los platos, si quieren, eso podría ser un sólido poroso, ¿no? Sabemos que es poroso porque lo mojamos, se llena todos sus agujeritos de líquido, o sea, un fluido. Es muy importante esto para los catalizadores. En general, uno ve un catalizador, lo ve sólido, pero si lo mira con un aparato especial para medir porosidad, es muy poroso. Es muy poroso y tiene mucha área interna libre para que el gas llegue y reaccione. O sea, además es bueno que sea poroso en el caso de un catalizador para eso, para generar mucha área. Después de todo, la reacción va a tener lugar sobre el área disponible. O sea, cuando estoy hablando del área del catalizador, no es solo el área exterior de una esfera. Imagínense una esfera, del tamaño, no sé, una bolita de vidrio, bueno, una esfera de ese tamaño, pero que fuera un catalizador de algún metal, níquel, soportado sobre alúmina o algún otro. Lo interesante es que es un sólido poroso, ¿sí? Entonces, al ser un sólido poroso, el gas tiene que meterse adentro del sólido en el sentido de penetrar por los huecos, por los canales que hay dentro de ese sólido, para llegar a toda la superficie libre, disponible, no solo la exterior de la esfera, sino toda esa superficie interior. En ese caso, la difusión digamos, aparecen distintos mecanismos porque va a depender del tamaño de ese poro, o sea, el diámetro, el radio de ese poro, ese canal por el cual atraviesa el gas o el fluido. La otra situación es la que vamos a ver primera, que es cuando hay una difusión a nivel la estructura del sólido, o sea, cuando el gas se solubiliza en el sólido. Es como cuando el gas se solubiliza en en un líquido, digamos. Lo que pasa es que el gas, que es un compuesto gaseoso, cambia de fase y pasa a la fase líquida. Deja de estar en forma gaseosa. O sea, si vamos a hablar del caso de absorción, que es lo que hemos visto la clase pasada con absorción con reacción química. Pero lo que yo tengo es gas, que al absorberse, o sea, pasar a la fase líquida, recuerden, absorción con B larga, yo asocio la B larga con volumen, aunque volumen va con B corta, pero bueno, eso quiere decir que es un fenómeno de volumen. En ese proceso, el gas que está en la fase gaseosa pasa a la fase líquida y cambia de fase, o sea, es como que condensa dentro de la fase líquida y se solubiliza. A nivel sólido puede pasar lo mismo, o sea, puedo tener un gas o un líquido, o sea, otro compuesto que se inserte dentro de la estructura del sólido, ¿sí? No porque el sólido tenga poros, sino ya a nivel más molecular. Y dependiendo, por ejemplo, si voy a generar el dopado de silicio para semiconductores y demás, ahí ocurre una migración a nivel atómica que depende de vacantes. O también puede ser el caso del uso de carbono para mejorar, cambiar la estructura, la capacidad, la tenacidad y la dureza del hierro para formar aceros. En ese caso, hacer el átomo de carbono más chiquito que el hierro, exacto. Eliana, muy bien, gracias. Sí, vos tenés más casos del área de materiales.
los tratamientos superficiales para metales, los cuales tienden a cambiar sus propiedades mecánicas, ya sea a nivel de endurecimiento como también para hacerlos anticorrosivos, ¿no? O sea, generarle una superficie que tenga, que evite la corrección, o sea, la, la reacción de oxidación del metal pasivante. Bueno, en el caso del carbono, al ser más chiquito, se mete en los intersticios del hierro y genera y cambia las propiedades del mismo, ¿no? Por eso tenemos un acero al carbono. Lo que decía es que ese mecanismo es un mecanismo diferente al de difusión en sólidos porosos, sino que simplemente lo podemos pensar o modelar o interpretar como una solubilización de un gas, podría ser el hidrógeno, que es muy chiquito y se mete en los intersticios de un acero y logra, a pesar de que yo lo tenga dentro de un tubo de hierro, digamos, pasar a través de él mismo. Otros ejemplos de aplicación tiene que ver mucho con envoltorios para alimentos, que yo lo que busco es mantener las condiciones del alimento, entonces quiero evitar que el oxígeno exterior o la humedad exterior penetre el envoltorio, el film de polietileno, de polipropileno, de PVC o lo que esté usando. Entonces lo que tengo que analizar es cuán soluble o cómo se solubiliza ese gas en el polímero. Como caso general para lo que es la transferencia de masa, lo que vamos a tener es un espesor, piensen en un metal o en un polímero, y de un lado y del otro de mi sistema, o sea, de lo que va a ser mi dominio, mi volumen de control, vamos a tener un fluido con una presión P1 mayor a la presión parcial que existe del otro lado. Esa diferencia de presión va a ser la fuerza impulsora, y lo que sucede, como tengo una interfase en ambos lados, es lo mismo que vimos en absorción, tanto para, en realidad, tanto para el caso de absorción, que es cuando el gas se absorbe, o sea, se mete, se incorpora a la fase líquida, o para cuando vimos vaporización, que es el tubo de Stefan, digamos, en la interfase, había una relación por equilibrio entre un compuesto, el compuesto, digamos, presente en una fase y el mismo compuesto presente en la otra fase. Siempre decimos que en las interfaces aplicamos las condiciones de equilibrio, los que vieron en termodinámica o físico-química, y en este caso es a partir de datos, por ejemplo, de permeabilidad o de solubilidad de gases en polímeros y demás, podemos encontrar parámetros, digamos, que por analogía lo pueden asociar a lo que es la ley de Henry, en el sentido que ves simplemente decir que si tengo P1 como la presión parcial de un gas en X igual 0 sobre la superficie, si esto fuera un sólido o un polímero, la concentración va a ser igual a S, digamos, un parámetro que me permite relacionar la concentración en una fase con la presión parcial en la otra fase, en la fase gas. En este caso, como tengo dos interfaces, si pensamos en... vamos a un ejemplo sencillo, un globo. Yo inflo un globo con aire, porque yo tomo aire a través de mi nariz, inhalo, digamos, exhalo a través de la boca, inflo mi globo. Dentro del globo se expande, la presión total va a ser mayor que la presión que tengo al exterior. Pero desde el punto de vista de la composición, va a ser las presiones, las composiciones, digamos, relativas, en ambos lados voy a tener aire. Pero la presión dentro del globo es mayor. Bueno, el látex usado para el globo tiene una permeabilidad, digamos, que lo puede asociar con la solubilización dentro de esa matriz digamos, del polímero o por pensar que a lo mejor se abre tanto el polímero que quedan pequeños canalcitos por donde sale, pero digamos, desde el punto de vista
representativo de las ecuaciones que usamos es el ejemplo que está en pantalla. Entonces yo puedo pensar que de un lado de la pared del globo, o sea, la pared interna, puedo calcular cómo se solubiliza, cuál sería la concentración en esa fase sólida del oxígeno o el nitrógeno en la pared del polímero, y del otro lado la presión va a ser menor porque va a ser la presión atmosférica. Por eso los globos se desinflan. Pero ¿se desinflan del todo? No. Si uno deja un globo varios días, lo que va a pasar es que se va a empezar a desinflar y va a llegar a que va a quedar con un pequeño volumen, que es el caso en el cual la presión interior igualó a la presión exterior. Y entonces ya ahí no va a haber más transferencia de masa. Fíjense que la transferencia de masa se da por una diferencia de concentraciones, pero por más que tenga aire de un lado y aire del otro, lo que sucede es que las presiones parciales son distintas porque en el lado interior la presión parcial es mucho mayor. ¿Sí? Bueno, cuando voy a querer calcular el perfil, es lo mismo. Tengo que aplicar la ley de Fick, el balance de masa, y voy a llegar a una relación donde, bueno, necesitaría la difusividad de lo que sería el gas en el medio para poder saber si va a ser lineal o logarítmica, y dependiente también de las condiciones de borde. Lo que pasa es que si tengo, por ejemplo, un gas helio, el globo lo llené con helio, que es mucho más liviano que el aire, se mantiene, bueno, es muy caro el helio, tendría que usar otro gas. Pero bueno, la cuestión es que el helio lo tengo puro adentro del globo, pero la presión parcial fuera del globo, como es aire, es cero. Entonces va a difundir, en ese caso, si hablo de difusión binaria, entre comillas, lo que voy a tener en la matriz sólida va a ser el polímero, que es rígido, un sólido con una velocidad cero, y la velocidad del helio que va a ir atravesándolo. Lo que quiero decir es que cuando ustedes plantean las ecuaciones, pueden de alguna manera simplificar para que les desaparezca el término advectivo. ¿Se acuerdan que acá, esto es la ley de Fourier, de Fick? Si acá sumo, perdón, lo voy a escribir. Si acá sumo más IA, ¿sí?, por NT, ¿verdad? ¿Qué sucede? En el caso que yo considero helio más el látex o el polímero que forma el globo, el flujo del componente sólido es cero porque no se mueve. Entonces me va a quedar acá IA por NA, ¿verdad? Pero en general, para estos sistemas, yo puedo considerar que la fracción molar es pequeña porque el sistema va a estar diluido, ¿sí? O sea, si hidrógeno o un gas difunde dentro de un metal, su composición relativa a el volumen que ocupa el metal es muy pequeña. Entonces se me simplifica ahí el término advectivo de la ecuación de flujo y en general me va a quedar una recta. Esa recta, acá hay dos casos, ¿sí? Digamos, recuerden que el otro día les dije, cuando yo tengo una interfase, va a haber siempre un salto, si yo grafico concentraciones o fracciones molares, entre el valor de la interfase y dentro de la fase que analizo, ¿no? Lo que me está indicando acá es que tengo, primero, siempre la concentración en la fase gas de este lado es mayor a la de este lado. O sea, el flujo va a ser siempre del lado de mayor concentración al de menor. O sea, el flujo va a ser siempre así. Pero ¿qué cambió entre el caso A y el caso B? El perfil interno, fíjense que si acá tengo la concentración de un gas sobre esa superficie, cuando penetra, se disuelve o ingresa a lo que sería el sólido, su concentración referido a esa fase es mayor. De alguna manera lo que me dice esto, primero que si hubiera una relación de concentración igual a una constante por la presión parcial o esta concentración,
Bueno, esta constante tendría que ser mayor que 1 para que esto ocurra, digamos, depende de las unidades. Pero físicamente me está diciendo como que el compuesto termina siendo más soluble en el medio sólido que en el exterior. ¿Se entiende? O sea, porque como que su concentración relativa es mayor. Entonces lo que voy a obtener van a ser casos parecidos a estos. Siempre voy a tener un gradiente dentro del sólido, pero digamos, la posición de esa recta, suponiendo que va a ser un sistema diluido, puede estar por arriba o por abajo de las concentraciones fuera de la otra fase. O sea, el error que no tengo que cometer es ese de pensar que como son valores de concentraciones, por ejemplo acá, si yo les digo en el caso A, ¿en qué sentido se produce la transferencia de masa? Si yo me paro y veo que esta concentración acá es mayor que la que tengo en la interfase, puedo pensar erróneamente que transferencia de masa se tiene que dar para aquel lado, de la zona de mayor concentración a la de menor. Pero ¿cuál es mi error? Que son concentraciones relativas a fases distintas. Yo tengo que mirar esta concentración que está en la fase gas con la concentración en la fase gas del otro lado. Ahí hay un gradiente, una diferencia de concentraciones que sería la fuerza impulsora. Y lo mismo acá adentro. Pero este salto en las interfaces siempre se da y puede ser por arriba o por abajo. Eso depende de la escala o de cómo escribamos las ecuaciones. Bueno, resumiendo, cuando tengo casos de difusión de gases en sólidos o gases en polímeros, la solución desde el punto de vista de estado estacionario es sencilla porque voy a tener dos planos de composición conocida y puedo de esa manera calcular el flujo y en general, digamos, podría pensar que va a ser una recta porque es el caso de que el sistema está diluido como perfil de concentraciones. El otro caso, o el otro mecanismo, o la otra situación, era cuando al sólido lo pensaba como un sistema de canales, o sea, como una aglomeración de sólidos, ¿sí? Como un lecho relleno, donde voy a tener un sólido en el cual el gas no se va a solubilizar, o sea, no va a ingresar a la parte sólida, sino que va a ser eh, totalmente invisible o insoluble, y el sólido va a difundir a través de su movimiento a lo largo de los canales de esa pared. Y aparece acá casos especiales. ¿Por qué? Porque si el recorrido libre medio, el camino libre medio de las moléculas, recuerden que eso lo aplicamos mucho cuando nos parábamos sobre las moléculas y tratamos de ver su movimiento, o sea, cuando hablamos de difusión, estamos hablando de un movimiento aleatorio de las moléculas, digamos, un movimiento browniano, que se produce por sucesivos choques entre las moléculas. Pero ¿qué sucede? Si el camino libre medio, o sea, el recorrido promedio con el cual una molécula va a encontrar otra, es del orden, o sea, ¿qué quiere decir del orden? Del mismo tamaño que el tamaño del canal, la molécula va a chocar primero con la pared en lugar de con otra molécula, ¿sí? Entonces hay un efecto de las paredes o del tamaño de los canales que modifica acá sí lo que sería el mecanismo en sí, la difusión. La difusión ordinaria es en el caso en el cual las moléculas se van moviendo y van chocando entre otras moléculas o moléculas de su misma especie, ¿sí? Por un efecto estadístico y demás, se produce el movimiento de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Cuando el camino libre medio de estas moléculas es del orden del mismo tamaño que el tamaño de los canales, se conoce como difusión de Knudsen, al mecanismo por el cual ocurre. Entonces vamos a diferenciar que cuando yo tengo difusión en sólidos, y esto es muy importante y lo van a ver mucho cuando vean diseños reactores catalíticos heterogéneos,
Si la molécula, digamos, si el tamaño del diámetro del canal o del poro es bastante mayor que el recorrido libre medio, o sea, un número de Knudsen pequeño, el mecanismo es la difusión ordinaria, o sea, es lo mismo que hablábamos en difusividad de A y B en dos gases, ¿sí? Entonces, yo en ambos casos, acá me salté un comentario, lo que voy a hacer para estos sistemas es usar una expresión de la difusividad eh, aplicando la ley de Fick, donde relaciono el flujo con el gradiente y la difusividad, pero lo que voy a hacer es modificar ese valor de la difusividad para tener en cuenta la presencia del sólido en el mecanismo. A esa difusividad modificada la llamo difusividad efectiva, o sea, uso la misma fórmula para el cálculo de los perfiles y de los flujos, pero la presencia del sólido hace que necesite usar una expresión distinta para la difusividad. Esa difusividad efectiva va a depender si estoy en un régimen de difusión molecular ordinaria, o sea, cuando el tamaño del poro es bastante más grande que el camino libre medio de las moléculas, de alguna manera es, la molécula va a estar viajando, moviéndose por dentro de ese canal, pero no se entera de la presencia de las paredes. Ahora bien, como el recorrido que va a seguir esa molécula no va a ser lineal, no va a ser una recta, sino que va a ser tortuoso, aparecen parámetros de tortuosidad, que es el tau, y de porosidad, que es el epsilon o e, y lo que se hace es modificar a la difusividad ordinaria, o sea, si ustedes tienen acá la difusividad de helio en oxígeno, en aire. Bueno, van a la tabla, calculan la difusividad B, helio en aire. Pero como estoy dentro de un medio poroso, les doy los parámetros, o son datos del catalizador o del medio, porosidad y tortuosidad, calculan esta relación y modifican el valor de difusividad para calcular la difusividad efectiva. Y con ese valor de difusividad efectiva van a la ecuación. ¿Qué es la tortuosidad? Bueno, la tortuosidad tiene que ver con que el camino real o la longitud recorrida por una molécula va a ser mayor que si fuera lineal. Entonces, la relación entre este L, que vendría a ser lo que recorre respecto a el espesor al valor lineal de ese recorrido, a la distancia lineal de ese recorrido, es la tortuosidad. Fíjense que como L va a ser mayor que E, la tortuosidad va a ser mayor que 1. Por otro lado, la porosidad es la misma definición de porosidad que usamos en lechos rellenos, o sea, es la relación de volumen de huecos sobre el volumen de todo el sistema, huecos más sólidos en este caso. Y eso es menor que 1. Bien, ahora, ¿qué sucede? Bueno, puede ser que el tamaño de ese canalcito sea estrecho. O sea, piensen ustedes pasando a través de un túnel grande, pueden caminar libremente, puede venir otra persona de enfrente, se corren, la persona pasa. O sea, si están en un pasillo que es muy angosto y que ustedes pueden ir caminando tocando las paredes con una mano y la otra pared con la otra, digamos, hay un efecto de la presencia de la pared en el flujo, en cómo ustedes se van a mover. Si aparece más gente, les va a complicar moverse. Bueno, la difusividad es distinta, se conoce como régimen de difusión de Knudsen, es cuando este número es mayor, mucho mayor a 1, o sea, el diámetro del canal, del poro, es mucho menor que mucho menor o menor que el recorrido libre medio de las moléculas. En ese caso, la difusividad va a depender también de la porosidad, la tortuosidad, y de acá es la difusividad de Knudsen que surge de esta fórmula. ¿Sí? Para cada compuesto la pueden calcular, va a depender del peso molecular, de la temperatura, la constante de los gases, pi, bueno, 8pi, y el diámetro del canal. O sea, es directamente proporcional al el diámetro de poro en el cual está atravesando la molécula. Esto es difusividad de Knudsen.
En la práctica, puede ser que esté en un término medio, digamos, que no domine ni la difusividad ordinaria ni el régimen de Knudsen. Entonces, ¿qué hago? Uso la fórmula de Bose-Sankey, que me relaciona la difusividad efectiva como esta proporción, digamos, con la difusividad ordinaria y la difusividad de Knudsen. Esta sale de tablas, la de Knudsen es con la formulita anterior, ¿sí? Que lo único que necesito saber es el peso molecular, las condiciones de presión y temperatura y el diámetro de poro. Son todos datos que en el caso de un catalizador se los dan, se los proveen, van a tablas, se calculan. A esta difusividad también la afecto por la porosidad y la tortuosidad y calculo la difusividad efectiva que voy a terminar colocando dentro de la expresión del flujo usando la ley de Fick, pero en lugar de usar la difusividad binaria, tengo que usar la difusividad efectiva. Bueno, chicos, voy a dejar acá. La próxima clase vamos a empezar con transferencia de masa en flujo convectivo, que es lo que necesitan para la próxima guía. O sea, yo creo que terminen bien la guía 10 y después arranquen la guía 11 el día viernes. Creo que llegamos bien. La semana que viene vamos a terminar por lo menos con la teoría seguro, y ya les digo, después veremos, vamos a definir cómo continuamos en función de las resoluciones a que vimos hoy. La idea, como les dije, es tomar un par de semanas de corte y después hacer consultas previo a los exámenes finales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?